Buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos a la telecapacitación de los lunes a las 12. Hoy día tenemos la excelente ponencia del doctor Martín Inga Lozada sobre el tema climaterio y menopausia. Lo dejamos, doctor. Buenas tardes con todos los participantes. Para el día de hoy estaba programada la presentación sobre climaterio y menopausia. Bien, ¿qué objetivos pretendemos con esta presentación hoy día? Primero, aclarar algunas definiciones, presentar algún sustento teórico de la menopausia, los cambios, y un manejo inicial, por lo menos un manejo inicial a nivel de establecimientos de atención primaria o previo a la consulta ya con el especialista. Y, bueno, pues algunas recomendaciones también. Bien. La menopausia es un problema que se presenta como parte de la evolución fisiológica en las mujeres. Eso ya lo tenemos conocido, pero algunas pacientes lo van a interpretar de manera diferente. Incluso hay algunos teóricos que van a plantear que la sintomatología menopáusica corresponde a una reacción frente al estímulo externo de las condiciones actuales de la sociedad. Eso porque hay algunas sociedades o algunas etnias o algunos grupos culturales donde ni siquiera tienen un término que designe la menopausia o que haga referencia a las molestias que se presentan en un periodo como el que nosotros conocemos como menopausia, porque incluso las mujeres de ese grupo no presentan molestias de ese tipo o molestias atribuidas al cambio de la etapa fértil a la etapa no fértil. Entonces, eso va a depender también del grupo cultural en el que esté y lo que suceda en su alrededor. Muchas mujeres consideran que, bueno, pues ya llega la menopausia y se acaba la edad fértil y bueno, pero actualmente el incremento en expectativa de vida para las mujeres y para los hombres también, hace que estas mujeres pasen un mayor tiempo de vida expuestas a una serie de patologías y que ameriten un tratamiento y un conocimiento más profundo de lo que sucede durante estos tiempos, durante este periodo. Bien, dice, aunque se usan de manera indistinta las palabras menopausia y climaterio, no significan lo mismo. Esto es cierto, porque se habla de menopausia y se habla de climaterio o de perimenopausia de manera casi indistinta o se le mezcla y en realidad tienen conceptos diferentes, ¿no? Tienen definiciones diferentes. Bien. Lo primero, ¿cuál es la edad promedio de la menopausia en mujeres latinoamericanas? Dice que es 48.7 más o menos 1.7 años. Esto varía según el país, según la región, según el grupo cultural también puede ser que haya modificaciones. Entonces, eso es necesario tenerlo presente porque van a haber personas o mujeres que de los 35 ya se consideran como que ya son mujeres adultas o mayores, o a los 40, otro grupo más grande, ya están preguntando si es que las molestias que tienen no son atribuibles a la menopausia. Puede ser, sí. Hay una patología que se le conoce como menopausia precoz. En tal caso, eso podría ser, ¿no? Pero no es, digamos, el promedio de aparición de menopausia, ¿no? Y, por tanto, es obligatorio también el descarte de algunas otras patologías que pueden presentar una sintomatología parecida a la sintomatología perimenopáusica, pero que están confundiendo a la paciente y al médico también. Ahora, dice, la reserva de folículos ováricos va disminuyendo con la edad y cada mujer tiene una gran variabilidad en los tiempos de transición hacia el final de la capacidad reproductiva. Con el tiempo, con el paso de los años, el número de folículos con el que se inicia ya la vida extrauterina es
va disminuyendo desde que ya empieza la pubertad y aparecen los ciclos menstruales con las menstruaciones, el número va disminuyendo cada vez más y eso hace que al final la cantidad de folículos que permiten los ciclos menstruales haya disminuido de tal manera que ya no permita una función adecuada del ovario, que ya el ovario haya perdido función. Esto está establecido, digamos, genéticamente. La edad cronológica es un predictor inexacto de la edad reproductiva, es cierto, o sea, la edad de la paciente no va a determinar si es que la mujer ya está todavía en condiciones de embarazarse o ya no. Personalmente he visto pacientes hasta de 48 años con embarazo espontáneo y otras que después de los 40 ya no han tenido más embarazos porque han modificado su perfil hormonal, ¿no? O sea, demostrado bioquímicamente y clínicamente que ya no hay menstruación y por tanto ya su etapa fértil reproductiva ha cesado. Los folículos primordiales constituyen la reserva ovárica. Actualmente tenemos como herramientas también, o se incluyen entre las herramientas para la determinación de la reserva ovárica, los folículos primordiales, además de la hormona antimuleriana también. Lo que conocemos ya de hace algún tiempo, la hormona folículo estimulante y el estradiol, que también van a permitir determinar bioquímicamente el estado hormonal de una mujer de la que se sospecha ya esté en menopausia o esté iniciando la etapa de perimenopausia. Bien, la estratificación de Straub es una clasificación que pretende determinar el estado fértil de la paciente en base a algunos parámetros. Y vamos a ver que las alteraciones en el ciclo menstrual van a ser, digamos, lo primero que se va a producir cuando hay una transición perimenopáusica, ¿ya? Esta transición perimenopáusica es muy variable, pero cuando ya ha sucedido clínicamente un año sin menstruación, ya podemos decir que la mujer está en menopausia. Un año sin menstruación. Ahora, puede ser que inicialmente hayan estas modificaciones, que los periodos van acortándose, van modificándose, y que llega un momento en el que la mujer deja de menstruar 2 o 3 meses y por tanto ya está sospechándose de que esté en perimenopausia. Mientras no haya, puede ser que hayan pasado 8 meses y que vuelva a menstruar. Se vuelve a tener un nuevo recuento del año para poder determinar el estado de menopausia en la mujer. El estado de menopausia es nada más que la cesación de menstruaciones por el periodo de un año, ¿ya? Ahora, la perimenopausia o climaterio, según algunos, va a abarcar un periodo previo a la menopausia, al momento en que ya inicia el cese de menstruaciones, hasta un periodo posterior al cese de las menstruaciones, que generalmente se le consigna como más o menos un promedio de 2 años. Entonces, pero también hay algunos cambios hormonales y básicamente lo que se tiene como referencia para poder valorar los cambios hormonales es el valor de FSH. Entonces, un FSH que esté por encima de 10 ya está dentro de la transición perimenopáusica. Y por encima de 20, luego vamos a ver en los valores, por encima de 20 ya se puede considerar que la mujer ya está en menopausia. Y si está por encima de 40, bueno, pues ya es una menopausia más avanzada, una posmenopausia tardía. Bien, lo que les refería antes, la menopausia se considera la desaparición definitiva de la menstruación por un periodo aproximado de 12 meses. Un año sin menstruar y ya se puede considerar que la mujer ya está en condición de menopausia, ¿no? Y posterior a eso ya se considera posmenopausia. Si esto sucede antes de los 40 años, se considera como que sea una menopausia precoz. Algunos autores incluso mencionan antes de los 36 años, que también se puede presentar. Es una insuficiencia ovárica prematura. Ahora, el climaterio se conoce como el tiempo durante el cual se pasa de la vida reproductiva a la vida no reproductiva. Y esto es una transición, es un periodo de tiempo en el que incluye a la menopausia. Es un periodo previo al momento de la menopausia, cuando ya la mujer data su última menstruación, y un periodo posterior a él también. Entonces, es todo un periodo de tiempo que incluye a la menopausia, el climaterio.
y que algunos también le llaman como perimenopausia, ¿no? Que está antes y después de la menopausia. Ahora, dentro del climaterio se puede dividir entre 35 a 45, climaterio temprano, cuando empiezan a haber ya algunos cambios en la paciente, modificaciones en el ciclo menstrual, modificaciones en el volumen, modificaciones en la duración del ciclo menstrual. Climaterio perimenopáusico, que va de 45 a 55, que es la etapa más próxima, ¿no? Considerando, a grosso modo, que la menopausia tiene como promedio más o menos los 50 años. Y el climaterio tardío, ¿ya? Que es el climaterio posterior a la menopausia ya instalada y en el que todavía se pueden hacer uso de algunas medicaciones según la necesidad de la paciente. Bien, ¿qué es lo que sucede fisiológicamente en las pacientes cuando se da la menopausia? La inhibina B disminuye. Esto provoca que la FSH, que se regula en baja normalmente, al disminuir la inhibina, presente un incremento de esta FSH. Y el incremento de la FSH no se acompaña de la cantidad suficiente de folículos que estén funcionando. Entonces, la cantidad de estradiol que se consigue por el estímulo de FSH sobre los folículos en desarrollo va a estar disminuyendo con el tiempo. Esta disminución del estradiol va a provocar en retroalimentación, en feedback, un incremento de la FSH que se va a hacer más marcado y que finalmente, por las condiciones de la disminución de la aromatasa, va a producirse y va a cambiar el estrógeno de estradiol a estrona, ¿no? Bien. Hay algunas modificaciones que son las que se toman en cuenta para considerar la condición de menopausia en las pacientes que ya están próximas a esta etapa. Entonces, que son la la FSH y el estradiol. Si nos fijamos en este momento, esa sería la etapa de la menopausia, o sea, cuando la mujer ya deja de menstruar. ¿Qué sucede con la FSH? La FSH está alrededor de las 70 unidades, ¿no? Y miren, 2 años previos ya está por encima o empezando el incremento, yendo hacia 20, por encima de 20, ¿no? Y previo a ello son todavía etapas fértiles. Pero aquí hay un incremento de la FSH, o sea, la FSH empieza a incrementarse. Ahora, en algunas situaciones hay que tener cuidado porque este incremento de la FSH puede provocar, según algunas teorías, embarazos múltiples en mujeres de edad avanzada. Entonces, es conveniente incluso usar anticonceptivos, si la mujer no quiere embarazarse, usar anticonceptivos para asegurarle que no va a quedar embarazada durante ese periodo, hasta 1 año después de haber dejado de menstruar. Deja de menstruar, se le da anticonceptivos hasta por el lapso de 1 año. ¿Y qué es lo que sucede con el estradiol? El estradiol también va en una caída franca. ¿Ve? Entonces, el estradiol acá más o menos alrededor entre 50 y 60 ya empieza luego a decaer. Hay algunos factores de riesgo para los síntomas climatéricos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Los vamos a dividir en 2 grupos, factores modificables y factores no modificables. ¿Qué vamos a tener? El nivel sociocultural. Población urbana, ingreso económico alto, todos estos son factores que no se van a modificar, pero que van a estar, digamos, que van a participar dentro de van a participar en la presentación de sintomatología en las pacientes en perimenopausia o en climaterio. Escolaridad alta, categoría laboral, factores ambientales. La altitud también tiene relación, una altitud mayor a 2.400, probablemente se encuentre menos sintomatología. Vivir en zonas cálidas aumenta un poco la sintomatología. Un estilo de vida sedentaria va a complicar las patologías que se puedan presentar en pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicas.
alimentación excesiva en calorías con predominio de grasas y proteínas de origen animal. Es esto que luego vamos a ver que un factor a corregir o un factor que se debe considerar para la prevención de patologías que van a estar asociadas en pacientes posmenopáusicas. El tabaquismo también, o dejar de fumar o controlar el consumo de tabaco en las pacientes menopáusicas para la sintomatología. La prescripción de anticonceptivos hormonales también se va a considerar como un factor de riesgo siempre que el uso de los anticonceptivos hormonales va a permitir que la sintomatología que presenta la paciente sea más, esté atenuada, ¿no? Que no moleste, que no incapacite, que no impida realizar unas actividades normales y que no modifique su calidad de vida, ¿no? Que no perjudique su calidad de vida. Alteraciones urogenitales, bueno, también porque el climaterio y la menopausia va a presentar una sintomatología que es propia de esta etapa en la mujer. Índice de masa corporal mayor de 30, índice de masa corporal 18, idealmente factores psicológicos. La presentación de la menopausia en pacientes que tienen antecedentes de patologías psicológicas o de patologías psiquiátricas puede ser que toda la sintomatología se incremente más o la paciente la perciba y la refiera como de mayor intensidad, ¿no? Y que va a necesitar también un manejo adicional por otras especialidades. Bueno, junto con los factores psicológicos, antecedentes de alteraciones de conducta y antecedentes del síndrome de ansiedad y depresión. Factores no modificables, antecedentes de menopausia inducida o de inicio espontáneo. Una paciente con una insuficiencia ovárica prematura, no vamos a poder determinarlo, o sea, no vamos a poder modificarlo porque es una paciente que ya tiene de base un problema genético, entonces, o por alguna otra patología. Una menopausia inducida, una mujer en la que por accidente, por ejemplo, tuvo tempranamente un embarazo ectópico o un quiste de ovario que comprometió trompa y ovario, se le tuvo que operar, que se ha visto el caso. Después, esta misma mujer, sin haber tenido hijos, nuevamente tiene un episodio similar y llega en condiciones en las que ya no es posible rescatar el ovario, entonces igual va a quedar ya sin ovarios, en estado de menopausia inducida quirúrgicamente en este caso, ¿no? A veces por pacientes con tratamientos antineoplásicos, también por el efecto del tratamiento o por la radiación que se da a los órganos sexuales femeninos, entonces también se puede inducir la menopausia en estas mujeres. Si es que no se tiene el cuidado de la preservación y el alejamiento de los ovarios de la zona que necesita tratamiento. Acentuación del síndrome premenstrual en mujeres mayores de 35 años de edad, antecedente familiar de síndrome climatérico, es importante también el antecedente familiar, o sea, a qué edad apareció, qué molestias tuvo la mamá, eso también nos sirve como una referencia para el caso particular de cada paciente. Y, bueno, la raza, como les dije, es importante porque algunas razas van a presentar mayor sintomatología que otras, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a definir. Respecto al cuadro clínico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo más frecuente y lo inicial, trastornos menstruales. Que la mujer, ¿qué es lo que empieza a presentar? Menstruaciones que se acortan o que se alargan o que se hacen de mayor volumen. Todo eso sucede por los cambios hormonales que se van dando. El aumento de estrógenos o el aumento de periodos donde no hay una contraposición de la progesterona o que los estrógenos van disminuyendo o persisten en el tiempo, van a hacer que estas modificaciones se vayan presentando. Cambios en la relación de los ciclos menstruales, en la duración de ellos y también en el efecto, el sangrado abundante. Después, los síntomas vasomotores, los bochornos que refieren a la paciente, van a variar
según las pacientes, la presentación de bochornos. Algunas muy leve, otras muy intenso, algunas se acompañan de sudoraciones profusas, que incluso la paciente va a necesitar el uso de alguna toalla o algo que les permita secarse. Y que en algunos casos le puede complicar su vida laboral, ¿no? O puede ser también la vida familiar. Pero los síntomas inflamatorios son de lo más frecuentes. Ahora, la frecuencia de la presentación de estos bochornos va a variar. En algunos pacientes pueden presentarse 2, 3, 4 veces al día, otras hasta 8 veces al día, o 10 o 12 veces al día. Es muy, muy frecuente en algunas pacientes. Muy incómodo y es, digamos, lo que más les llama la atención. Siempre los bochornos, porque a veces los trastornos menstruales, la paciente no es su motivo de consulta más frecuente, pero los bochornos sí, como que ya le llama la atención. Cuando ya empiezan a presentar los bochornos, ya se ponen alerta de que podría ser que el periodo de la menopausia ya esté cerca, ¿no? Y lo que les preocupa también es que si en ese periodo, porque ya empiezan a haber ausencia de menstruación por algunos meses, va a quedar embarazada, o si está en capacidad de embarazarse todavía, porque si se estaba cuidando de alguna forma y ya no hay menstruación, entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, esa va a ser una preocupación constante en las pacientes y que aumenta la ansiedad que produce normalmente el estado digamos, premenopausia, ¿no? Manifestaciones genitourinarias es una serie, un conjunto de molestias, de situaciones que van presentando la paciente. Va a presentar disuria, puede presentar polaquiuria. En algunas pacientes está acompañada la incontinencia urinaria, pero no se ha conseguido demostrar que la incontinencia urinaria esté ligada al síndrome genitourinario. Pero sin embargo lo van a presentar las pacientes. Y eso ya puede ser parte de una patología asociada al problema genitourinario, pero que no sea parte del mismo problema, sí asociado, que esté junto o ahí molestando a la paciente también. Sequedad vaginal es otra de las molestias que van a presentar. Y la sequedad vaginal va a conllevar a, por ejemplo, problemas con la pareja, ¿no? O molestias cuando hay intimidad. Y que la paciente a veces lo considera normal y no busca atención y no recibe tratamiento. Pero eso se puede manejar y hay que manejarlo porque es una causa muy, muy, muy grande de incomodidad. Es una causa de mucha incomodidad en la paciente. Trastornos psicológicos, depresión, cambios en el estado de ánimo, ansiedad, alteraciones del patrón del sueño también, ¿ya? La depresión se puede presentar en algún grupo pequeño de pacientes. Es más frecuente ver cambios de estado de ánimo. Se hace referencia a la mujer menopáusica como que tiene fácil irritabilidad, que se enoja fácilmente, ¿no? O que luego tiene periodos de labilidad emocional donde llora, ¿no? Como que no entiende que le comprendan su situación o que ella percibe que no hay atención hacia ella ni preocupación por su malestar, y eso hace entrar en la paciente en ansiedad, desesperación, y se le genera todo un círculo vicioso de la misma sintomatología. Alteraciones del patrón del sueño. Estas alteraciones pueden ser de diferente tipo. Puede ser que la mujer se acueste a la hora de siempre, pero que se levante antes de tiempo. Puede ser que se le acueste tarde o después de la hora acostumbrada y que se levante a la hora de siempre. O puede ser que se acueste a la hora de siempre, se levante a la hora acostumbrada también, pero que en el intervalo despierte varias veces. Entonces, estos patrones pueden ser diferentes. O sea, y lo que llama la atención, o lo que va a llamar la atención también, es que no va a tener un sueño reparador, porque al presentar esas alteraciones en su sueño, ella va a levantarse siempre con cansancio, con malestar, que van a sumarse a toda la sintomatología que ella ya está presentando, propia de este periodo. Entonces, evaluar bien esas alteraciones del sueño y esos estados de ánimo en la paciente. Incluso en algunos pacientes vamos a necesitar, puede ser que necesitemos usar sertralina y que necesitemos usar algunas benzodiazepinas. Puede ser, ¿no? Pero siempre por periodos cortos, ¿no? De inicio.
por periodos cortos, que nos permitan, digamos, que la paciente esté un poco más tranquila mientras se consigue la referencia o la ayuda de algún especialista que pueda manejar por más tiempo y con digamos, un mejor criterio este tipo de medicamentos. Los bochornos, como dije, es lo más frecuente, ¿ya? Afectan a 75% de las mujeres y los periodos de afectación van desde periodos cortos de meses hasta años. Y algunos mencionan hasta más de 2 años, hasta 10 años han mencionado, y otros que acompañan toda la etapa de la perimenopausia a la mujer, ¿no? ¿Eso puede necesitar tratamiento? Sí. ¿Hay forma de darle tratamiento? También. Pero siempre hay que tener presente que esos bochornos, como ven, es de lo más frecuente que presenta la paciente y que hay que precisarlo bien y hay que tratar de ayudarle, porque es uno de los inconvenientes que más incomoda a las pacientes. El síndrome genitourinario va a presentar cambios en los labios genitales, cambios en el clítoris, cambios en el vestíbulo, en el introito, vagina, uretra y vejiga. Si recordamos la embriología, el origen embriológico del aparato genital y el aparato urinario van a coincidir. Entonces, por eso, las modificaciones que se dan con la menopausia van a incluir también sintomatología urinaria. Entonces, por eso es síndrome genitourinario. Va a presentar molestias propias de una vaginitis atrófica y va a presentar molestias similares a una cistitis o a una infección urinaria, ¿no? Entonces, que van a necesitar un tratamiento particular. En muchas pacientes, con el uso de terapia estrogénica local, estriol, el 0.1%, va a ser suficiente para mejorar esa sintomatología. Y esto se va a producir porque el recambio celular en el epitelio vaginal y genitourinario va a modificarse por el efecto de la disminución de los estrógenos. Entonces, esas modificaciones van a producir una serie de molestias en las pacientes. Puede haber síntomas de resequedad, ardor e irritación, ¿no? Eso como efecto de todos los cambios que se van dando por efecto de la disminución de los estrógenos a nivel del epitelio vaginal y el epitelio urinario también. Síntomas sexuales como falta de lubricación, es molestia o dolor y deterioro de la función sexual. La dispareunia puede perjudicar la función sexual en las pacientes con este tipo de molestias. Puede modificar la función sexual en la mujer, puede modificar la relación con su pareja y generar más incomodidad en ella, o sea, acentuando la sintomatología de su estado de ánimo, su estado depresivo, si es que lo presenta, o su estado psicológico, ¿no? Van a presentar también síntomas urinarios de urgencia, disuria e infección urinaria recurrente, ¿no? Todo esto porque hay una mayor predisposición a esas, porque el epitelio no tiene las mismas condiciones de una mujer en edad fértil. Entonces, y recordemos que la uretra es corta, la zona es contaminada, entonces van a presentarse ese tipo de molestias en estas pacientes. 50% de mujeres de mediana edad reportan incontinencia urinaria, pero no se ha logrado determinar a través de estudios que haya una asociación entre la sintomatología urinaria de incontinencia, de escape de orina con esfuerzos y la menopausia propiamente dicha. Pero sí se presentan, sin que haya ninguna asociación. En estos casos, ¿qué es lo que puede ayudar? El estrógeno también puede ayudar de manera indirecta, porque lo estamos usando básicamente para síndrome genitourinario, pero también el ejercicio de los músculos pélvicos, los ejercicios de Kegel van a ayudar a reforzar la musculatura pélvica y a disminuir esas molestias de incontinencia urinaria, ¿no? Si son todavía pacientes que pueden modificarse este efecto con los ejercicios. Porque hay algunas que si tienen una incontinencia urinaria más avanzada o a esfuerzos menores, probablemente el efecto de los ejercicios
ya no sea el mismo. Los problemas sexuales son altamente prevalentes en mujeres de mediana edad. Bueno, ya lo hemos dicho. Hay una disminución de la libido, hay dispareunia, hay estados de ánimo que cambian muy fácilmente y que van a provocar en la paciente un desinterés, un cierto desinterés en la relación de pareja. Bueno, pero esto se puede modificar. Todo eso se puede modificar. Ahí, si es muy seria la situación, se puede administrar terapia para conseguir que esa sintomatología presente remisión. La dispareunia por atrofia vaginal es una complicación importante, lo repetimos también en otras diapositivas. El efecto de los estrógenos sobre la mucosa vaginal va a generar dispareunia. Ahora, hay algunos estudios que han hecho referencia a que la frecuencia de la intimidad en las pacientes también va a importar. O sea, si es una mujer que a pesar de tener la sintomatología inicial de una vaginitis atrófica o de un síndrome genitourinario, si tiene una actividad sexual más o menos regular, eso le va a ayudar a que las molestias progresen, va a evitar que progresen o que sean más marcadas, ¿no? O sea, que haya más molestia por ello. Los síntomas depresivos amplifican la experiencia del climaterio y los síntomas vasomotores intensos los aumentan. O sea, si la paciente tiene algún antecedente o presenta síntomas depresivos, todo lo que se vaya presentando a lo largo de esa etapa va a ser más marcado o más intenso. Y la paciente lo va a referir de tal forma y probablemente se necesite ayuda de alguna especialidad como psiquiatría, puede ser. O en algunos, solo con la ayuda del psicólogo ya va a ser suficiente para modificar esa sintomatología. Nuevamente, alteraciones en la calidad del sueño. Las alteraciones en la calidad del sueño pueden ser de diferente presentación y de diferente intensidad y de diferente consecuencia en la paciente, ¿no? Pero siempre hay que tenerla presente, que se pueden presentar, hay que tener presente que pueden estar ahí afectando a la paciente y que van a necesitar algún tipo de tratamiento. Bien, algunas situaciones adicionales, vamos a considerar la falta de concentración, mala memoria, problemas para realizar múltiples tareas. Siempre vamos a reconocer en las mujeres que tienen la capacidad de hacer varias tareas a la vez. Cuando la mujer va viendo afectada esa capacidad, podemos también presumir que puede ser porque está presentando a la vez el problema del síndrome climatérico. Falta de concentración, mala memoria. El diagnóstico de síndrome climatérico se establece por clínica. Básicamente es la clínica la que nos va a ayudar. Tenemos que recordar esto, las mediciones hormonales no tienen mayor importancia que los datos clínicos, o sea, no vamos a prevalecer un resultado de laboratorio antes que toda la sintomatología que la paciente esté presentando. ¿Ya? O sea, la sintomatología, la clínica es lo que nos va a decir y la que nos va a llevar a valorar los resultados del laboratorio y a evaluar la necesidad de algún tipo de tratamiento. De manera general, un FSH por encima de 25 unidades es lo que ya se encuentra en mujeres en transición a la menopausia y posmenopausia. Y un estradiol que disminuye a 50 picogramos por mililitro o más todavía. Así, a grosso modo, un FSH entre 5 a 10 es, digamos, un FSH normal. Entre 10 a 20 está ya cerca de la perimenopausia. Por encima de 20 ya está en menopausia, ¿no? Entonces, a grosso modo, tengamos ese dato como referencia, para que cuando evaluemos a la paciente podamos considerar o tener un parámetro para evaluar los resultados, pero sin olvidar la clínica que presente la paciente. La clínica siempre va a ser determinante y la clínica siempre nos va a decir si esa paciente necesita algún tipo de tratamiento adicional o alguna ayuda en particular.
Cuando llega una paciente a la consulta, ¿no? Doctor, doctora, ya tengo 40 años y quiero hacerme un chequeo ginecológico. Entonces, ¿qué vamos a incluir en ese chequeo? Considerando que esta paciente puede ser una paciente que tenga ya molestias perimenopáusicas. Puede ser que en el momento de hacer la historia clínica encontremos que la paciente ya está teniendo bochornos, que está presentando alguna alteración menstrual, ¿no? En sus ciclos, se están modificando la duración de ellos, o probablemente ya haya empezado a tener algunos periodos de menorrea. Entonces, si eso va sucediendo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Como mínimo, 5 pruebas, ¿ya? Papá Nicolau, ecografía transvaginal, perfil lipídico, densitometría ósea y mamografía bilateral, ¿ya? Considerar que la mamografía, por lo menos cada 2 años, ¿ya? Si es que, para no exponer a la mama a una radiación frecuente. Pero, ¿qué más debemos agregar? Además del Papá Nicolau, para evaluar el estado del cuello uterino, de lesiones displásicas, que es lo que nos corresponde, evaluar el perfil lipídico, porque con la menopausia se va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, el perfil lipídico, y además también nos ayuda a valorar el síndrome metabólico, que también se puede presentar en esta etapa de la vida de las mujeres. La glucosa basal, que va a ser parte de la evaluación de ese síndrome, del síndrome metabólico. La mamografía bilateral, vamos a descartar también alguna lesión, básicamente maligna o premaligna en mama, ¿no? Ese es el interés de patología ginecológica. Papá Nicolau, mamografía bilateral. La ecografía transvaginal nos va a permitir evaluar endometrio y anexos, ovarios, ¿no? Un endometrio en una paciente que no recibe terapia hormonal, que ya está en periodo de posmenopausia, el grosor del endometrio no debe ser mayor de 4 milímetros, ¿no? Todo grosor que sea mayor de 4 milímetros va a meritar un estudio adicional dependiendo de algunos factores, ¿no? Eso, ya bueno, cada especialista, cada ginecólogo va a evaluar a la paciente qué factores de riesgo tiene para considerar la necesidad, ¿no? O de hacer alguna intervención o someterla a observación y seguimiento en esa paciente. El examen completo de orina, porque pueden presentarse infecciones urinarias que acompañan a este periodo y que son más frecuentes, ¿no? Ya, la determinación de TSH, sobre todo en pacientes en las que la sintomatología tipo perimenopausia se está presentando antes del promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque también en una paciente con un hipertiroidismo vamos a poder encontrar sintomatología de bochornos, algunos afectaciones clínicas que pueden simular sintomatología climatérica en las pacientes. Y la densitometría ósea para evaluar el estado mineral del hueso en las pacientes. Si es una paciente que tiene 40 años, probablemente vamos a encontrar una densitometría ósea normal, sin modificaciones, pero lo vamos a tener como un basal. Y reforzar la dieta de la paciente y tenerlo, como les digo, como un basal para que en un estudio posterior podamos evaluar si es que ha habido modificaciones o no, ¿ya? Eso, entonces, siempre recordar eso. Ahora, de todo esto, por lo menos, Papá Nicolau, ecografía transvaginal, perfil lipídico, densitometría ósea y mamografía bilateral. Bien, medidas generales y tratamiento. Básicamente, siempre se van a hacer referencia a cambios en los estilos de vida. Cambios en estilos de vida, básicamente, primero, o de manera inicial, dieta saludable. Dieta que sea baja en grasas, verduras, frutas, que se incluya pescado, ¿no? Igual, patrón de alimentación saludable de acuerdo con la edad, el peso y la actividad física. La actividad física disminuida va a complicar, por ejemplo, el síndrome metabólico en esas pacientes, porque la tendencia a modificar el índice de masa corporal es mayor y
si no tenemos un patrón de alimentación saludable, va a perjudicarnos en los riesgos, por ejemplo, sobre enfermedad cardiovascular, los riesgos en enfermedad cardiovascular. Evitar o eliminar el tabaquismo también. Realizar actividades físicas con regularidad, ¿no? Evaluar la posibilidad de hacer actividad física en algún gimnasio, en la casa, en algún grupo. A veces en pacientes ya mayores de 60 tienen grupos donde se reúnen y hacen, digamos, alguna actividad física, ¿no? Que no implique riesgos para su salud, que no implique riesgo de caídas, que no implique estar expuesto a riesgos adicionales. Y es importante el tratamiento de la dispareunia, ¿no? Para la dispareunia hay algunos geles lubricantes medicados. Y si esa primera línea de manejo, de tratamiento, como nombre comercial, bueno, no sé si habrá alguno similar, pero medicado, no me acuerdo. Pero hay un gel que se usa para la lubricación y que va a mejorar esta sintomatología genitourinaria cuando es en un estado leve. Si se necesita, se puede usar el estriol al 0.1%. Ahora, van a encontrar en la literatura o en las referencias de tratamiento, por ejemplo, esquemas como el uso de 2 veces por semana, de por vida y siempre, que ya nunca lo dejé de usar. Personalmente, hay un esquema donde se usa estriol a 0.5 gramos, ¿no?, por día, de preferencia en la noche, durante 2 semanas, inicialmente como un tratamiento de ataque. Y posteriormente, ahí seguido, 2 veces por semana hasta completar 2 o 3 meses de tratamiento. Intercala o combina periodos de tratamiento de 2 meses con un periodo de descanso de 2 meses. O periodos de tratamiento de hasta 3 meses con periodos también de descanso de hasta 3 meses, ¿no? Esto por evitar la exposición a los estrógenos por largo tiempo. Adicionalmente, si la paciente, por ejemplo, tiene algún problema de una sospecha de patología neoplásica en mama, ¿no?, y que no queremos usar el estriol, ¿no?, o por alguna otra condición no se debe usar el estriol, entonces podemos usar el promestrieno, que es un producto que va a tener efectos del estriol, mejorando la calidad de la mucosa vaginal, sin ser una hormona y sin tener digamos, las complicaciones que pueda tener el estrógeno, ¿no?, en los otros órganos. La terapia de reemplazo hormonal sí se puede usar. Vamos a evaluar en qué pacientes vamos a usarla, por qué vamos a usarla y cuánto tiempo vamos a usarla, ¿no? ¿En quién la vamos a usar inicialmente? En mujeres sanas, menores de 60 años de edad o en los primeros 10 años de menopausia. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Bochorno, síntomas vasomotores, bochornos, sudoraciones, taquicardias, cuando estas son de mucha intensidad o de mucha frecuencia que van a alterar la calidad de vida de la paciente. La atrofia vulvovaginal también es otro de los motivos o de las causas para hacer uso de la terapia de reemplazo hormonal. Dispareunia, sensación de quemazón, resequedad muy marcada, muy molesta, que impide las actividades normales de la paciente. Y prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, siempre y cuando no exista contraindicación. Eso es lo que se tiene para el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Los esquemas de terapia de reemplazo hormonal, cíclico combinado, varios. Hay diferentes esquemas y con diferentes componentes y dependiendo de la condición de cada paciente. Si es histerectomizada, si no es histerectomizada. Los factores a considerar antes de iniciar la terapia, lo que les decía. Edad de la paciente, a qué edad se presentó la menopausia, ¿por qué fue la menopausia? ¿Fue una menopausia natural o menopausia quirúrgica, ¿no? ¿Qué tiempo
está empezando, o qué tiempo después del inicio de la menopausia se quiere indicar la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, la prescripción de hormonas, la vía de administración, dosis y enfermedades que se presenten durante la terapia. Si hay algún antecedente de cáncer de cuello uterino o antecedente de cáncer mamario, ¿no? Porque alguno de estos componentes puede afectar a alguno de estas patologías neoplásicas. ¿Qué contraindicaciones para la terapia hormonal? Cáncer de mama, neoplasias malignas dependientes de estrógenos, totalmente. Sangrado uterino anormal de causa desconocida, también. Hiperplasia endometrial no tratada, tromboembolismo venoso, idiopático o previo, enfermedad tromboembólica arterial también, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática aguda, hipertensión arterial no controlada, hipersensibilidad a los fármacos que se van a usar o a sus excipientes, algún tipo de alergia, y porfiria cutánea, ¿no? Cualquiera de ellos, cualquiera de alguna patología que esté incluida en esta lista, una contraindicación es una contraindicación para el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Bien, de manera inicial que tenemos disponible, mientras se hace la evaluación de la paciente para la necesidad de algún tratamiento adicional, es efectiva la fitoterapia en pacientes con síntomas vasomotores leves, ¿no? Tenemos varios productos que se ofrecen en base a soya o algún otro fitoestrógeno que van a, digamos, mejorar la sintomatología en las pacientes. Había olvidado mencionar, por ejemplo, el uso de tibolona, que también, o algunos SERMs, también se pueden usar, también se tiene dentro del arsenal disponible para el manejo de las terapia en menopausia, ese tipo de productos. El consumo de la soya en la dieta, isoflavona y otras formas de fitoestrógenos reducen los síntomas de la menopausia. Sí se va a encontrar alguna mejoría, se puede tener accesos fácilmente a ellos, y al decirle a la paciente que son hormonas vegetales, la paciente lo va a usar con más confianza. Tenemos el antecedente del estudio WIC que por la difusión a través de periódicos de esos informes, siempre el uso de hormonas puede estar asociado a la aparición, o está asociado, de hecho, en algunos casos, de cáncer en algunos órganos en las mujeres. Y por ello hay mucho temor en algunas pacientes, mientras no se le explique y no se le trate y no se le demuestre la necesidad y la indicación de estos productos, va a haber un rechazo de la paciente a ellos. ¿Qué más tenemos? Vitaminas, minerales y calcio. Siempre el calcio, la fuente natural de calcio, leche, queso, yogur, que representan en promedio el 70% de la ingesta total. Y cuando usamos por vía oral como medicación, la dosis diaria recomendada 1000 miligramos para mujeres jóvenes y 1200 para mujeres mayores de 50 años. La dosis de vitamina D, 600 unidades en mujeres jóvenes y 800 en mujeres mayores de 70 años. Algunos productos ya vienen preparados con estos valores, ¿no? Previamente. Ácidos grasos omega, también en mujeres con cardiopatía coronaria y con concentraciones altas de triglicéridos, dosis mayores. Bien. Esto es lo que había preparado y lo que quería presentarles respecto a lo de climaterio y menopausia. Haciendo una pequeña remembranza, recordar que climaterio y menopausia son situaciones diferentes. Climaterio es un concepto más amplio, menopausia está referido a la ausencia de menstruación durante por lo menos ya un año. Que toda esta etapa de la mujer va a estar acompañada de sintomatología propia que se va a manifestar con diferente intensidad y que la paciente lo va a manejar también de diferente modo. Que podemos hacer una evaluación de ella a través de mínimo un Papa Nicolau, una ecografía transvaginal, un perfil lipídico, densitometría ósea, mamografía, y que nos va a permitir tomar decisiones respecto al manejo de esa paciente. Que podemos usar terapia de reemplazo hormonal bajo ciertas condiciones y evaluando previamente a la paciente. Si es que hay necesidad, eso va siempre pensando en el beneficio de la paciente. Que tenemos algunas herramientas previas, sí. Hay que recordar el síndrome del genito urinario,
que es de presentación muy frecuente y que es de digamos, poniéndole un poco de atención, de un manejo más o menos aceptable, un manejo que se puede dar de manera fácil, sin mayor complicación. Bien. Listo, eso es lo que había preparado. Espero preguntas. Siempre. Bien, a ver, preguntan sobre la densitometría ósea. ¿Con qué frecuencia se debe realizar? ¿Anual como la mamografía? Bueno, puede ser cada 2 años la densitometría ósea, como un periodo de tiempo máximo. Salvo que haya alguna afectación, si encontramos osteopenia u osteoporosis, ya diagnosticada con densitometría, vamos a dar tratamiento, el tratamiento que corresponda o el que se adecue mejor a la paciente, y vamos a evaluar la respuesta al tratamiento, cómo va yendo ella, y en esos casos a veces se hace con una frecuencia mayor. Ya. En pacientes con histerectomía, ¿se hace Papa Nicolau? Sí. ¿Por qué? Porque el origen embriológico del tercio superior de la vagina es el mismo que el del cuello uterino. Entonces, el tejido es susceptible de afectación por el papiloma. Ahora, recordemos que también puede presentarse lesiones displásicas en vagina. Y adicionalmente, somos un país con alta incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces, debemos de estar alerta. En mi opinión, no debemos bajar la guardia, ¿no? Personalmente, he tenido pacientes, en un caso que mi paciente la operé yo por un problema de una displasia de cuello uterino. A los 8 años después, la paciente volvió a presentar displasia en vagina, ¿no? Y que se hizo con el cuidado suficiente, o sea, siendo ya con displasia, se hizo una histerectomía ampliada a tercio superior. Y a pesar de ello, ella presentó nuevamente lesión en vagina. Se le tuvo que hacer una colpectomía. Después, paciente posoperada en el INEM de una histerectomía también por lesión por patología por papiloma. 20 años después, viene igual a su control porque ella había sido dada de alta en neoplásicas y se le encuentra también patología dependiente de cúpula. Entonces, no hay que descuidarnos y tratar de hacer al reforzar la toma de muestra en el Papa Nicolau. Si tenemos la lesión, ¿no? Porque acusamos al Papa Nicolau de que tiene baja sensibilidad, pero si tenemos la lesión, ¿ya? Y esas células de esa lesión no le llegan al patólogo, es porque la toma de muestra o todo ese proceso, algo está fallando. Entonces, algo debemos evaluar para tratar de corregir la falla que se puede estar presentando y mejorar la toma de muestra y mejorar la sensibilidad, ¿ya? Porque puede suceder, y de hecho, acá en el hospital a veces vemos pacientes que se han hecho Papa Nicolau. Recientemente una paciente se ha hecho Papa Nicolau todos los años y todos los años le ha salido negativo. Y actualmente ella tiene un carcinoma in situ. O sea, algo está pasando con la toma de muestra. Porque las pacientes, muchas de ellas, cumplen con la indicación que hacerse Papa Nicolau anual, y lo hacen anual, ¿no? Pero algo está pasando con la toma de muestra. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado, hay que ponerle un poco de interés. Los médicos, serumistas, los médicos en nivel primario de atención, a ponernos a tomar Papa Nicolau no es muy difícil, ¿no? Busquemos qué es lo que está fallando en esa toma de muestra. A ver, Warmi. Warmi es un fitoestrógeno que sí se usa con frecuencia, tiene buen efecto y la paciente le va a ayudar.
También promueven el uso de un producto Warmi en polvo con vitaminas para la edad perimenopáusica. Bueno, también es útil mientras no haga daño. El suplemento hormonal es necesario en menopausia. Hemos dicho que en casos selectos, o sea, no va a ser en todas las pacientes, va a tener indicaciones específicas después de evaluar bien a la paciente y evaluar la posibilidad de la terapia de reemplazo hormonal. Y la terapia de reemplazo hormonal que se use en esa paciente va a depender de las condiciones particulares de cada paciente. Bueno, gracias por su saludo, por la ponencia, doctora Susi. Ya, el uso de estriol tópico, ¿cuánto tiempo puede usarse? Como les decía, mencionaba ahí, van a encontrar varios esquemas, ¿ya? Personalmente, el esquema que uso es 2 semanas, 0.5 gramos, ¿ah? 0. Y hay que educar a la paciente en cuánto es 0.5 gramos. Dentro con el tubo de crema vaginal viene un aplicador y en el aplicador viene una marca hasta donde es 0.5 gramos, que es bien poquito, ¿ya? Entonces hay que educar a la paciente en cuánto va a usar. Entonces son 2 semanas de uso continuo, todos los días por 2 semanas, y después de eso, 2 veces por semana hasta completar 2 meses. Si quieren, bueno, yo le llamo la regla de los dos. 2 semanas, 2 veces por semana hasta 2 meses. ¿Ya? 2 semanas de inicio, luego 2 veces por semana hasta 2 meses. Hay quienes proponen el uso de 2 veces por semana de manera indefinida. Bueno, es otro esquema. El que yo uso y he encontrado literatura que apoya ese esquema muy buena es este. 2 semanas de uso continuo, luego 2 veces por semana hasta completar 2 meses. Completa 2 meses de tratamiento y luego 2 meses de descanso, o sea, 2 meses sin crema, ¿ya? Y después nuevamente 2 meses de tratamiento. ¿Ve? O sea, va intercalando periodos de tratamiento con periodos de descanso, ¿ya? La fitosoya también ayuda en crema o en cápsulas o en gel, también es bueno. También bueno. Enfermedades autoinmunes y suplemento adecuado. Bueno, como les dije, hay algunas contraindicaciones claras, depende de la necesidad, depende del estado de la paciente y qué es lo que ella amerite, ¿no? Se hace una evaluación de riesgo-beneficio y esto se puede usar. El tratamiento hormonal con tibolona es predisponente a cáncer de mama. Bueno, la tibolona sabemos que es un producto que tiene efectos de hormonas sin ser una hormona. Entonces, se puede usar, ¿no? Y actualmente está dándosele una preferencia cada vez mayor al uso de la tibolona en vez de la terapia de reemplazo hormonal que incluye estrógenos, progestágenos, o solo estrógenos o solo progestágenos. Bueno, depende, ¿no? Que presenta bochornos de más de 8 veces al día, estaría recomendado el uso de antidepresivos. Bueno, los antidepresivos no afectarían el problema de la mama, me parece, salvo una opinión diferente, pero si hay problema de depresión, podría usarse o en todo caso, consultarse con psiquiatría, ¿no? La tibolona también, o sea, se puede usar casi como una terapia de reemplazo hormonal por algún tiempo. Hay algunos estudios que ya están evaluando el uso más prolongado, ¿no? Han pasado ya los 5 años y continúan evaluando el efecto de la tibolona por tiempo prolongado. Me parece haber escuchado, no tengo el dato claro ahora, pero me parece haber escuchado que ya hay estudios que han pasado los 10 años con uso de tibolona y que todavía continúan. Vamos a ver qué nos dan los artículos. Bueno, la presentación queda disponible para quien la solicite al correo que les han enviado, telesalud.os.cayetanoheredia@gmail.com. Claro, o sea, si
Si se ha usado terapia de reemplazo hormonal y se necesita cambiar a tibolona, se puede cambiar. Es cierto, se recomienda la densidad mineral, la densitometría ósea desde los 65 años, ¿no? Que como les dije, ese sería la menopausia tardía, ¿no? Pero en algunas pacientes que, digamos, acuden o tienen alguna sintomatología, recordemos que la osteoporosis es una patología silente y que nos convendría también tener una evaluación de la paciente para saber cuál es su estado, ¿no? Eso de que las abuelitas con la joroba no es más que microfracturas a nivel de los cuerpos vertebrales que fueron modificando la curvatura de la columna vertebral, hasta dejarlos al final con esa joroba, ¿no? El bromestrieno, bueno, es cierto, tiene esas modificaciones, pero se puede usar en pacientes en las que no se quiera exponer a estrógenos de manera inicial o de manera más directa, ¿no? En el INEM también usan bromestrieno, ¿no? Para pacientes en las que hay necesidad de evitar el uso de estrógenos directos. Muchas gracias, Huancavelica, por los saludos. Y esperamos que les sea útil y que la ponencia y que, bueno, pues sigamos ofreciendo alguna información relevante para ustedes siempre. Bueno, respecto al uso del calcio, dice, ¿cuánto tiempo se debe indicar? Se puede usar por algunos meses o un año, inicialmente evaluando si es que hay alguna complicación con el metabolismo del calcio, porque también debemos de tener en cuenta qué calcio estamos usando, citrato, carbonato y qué molestia puede producir en la paciente. Bueno, también SERPs, como mencioné dentro de la exposición, también se consideran dentro del arsenal terapéutico para climaterio. Bueno, agradeciendo su participación, su atención y sus comentarios, me despido hasta la siguiente ponencia. Buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.